El sabueso, de H. P. Lovecraft. En mis torturados oídos suena incesantemente una pesadilla de aleteos y agitaciones, y un ladrido febril y distante como de algún sabueso gigantesco. No es un sueño. Me temo que no es ni siquiera locura, ya que han sucedido demasiadas cosas para poderme refugiar en estas dudas piadosas. Saint John es un cadáver despedazado, solo yo sé por qué, y lo sé de tal forma que estoy a punto de saltarme la tapa de los sesos por miedo a terminar igual. Abajo, en oscuros e ilimitados corredores de horrible fantasía, se arrastra la negra e informe némesis que me empuja a autoaniquilarme. Que el cielo me perdone la locura y la morbosidad que nos ha conducido a tan monstruoso destino. Cansados de las vulgaridades del mundo, donde incluso los goces de la fantasía y la aventura se echan a perder enseguida, Saint John y yo habíamos seguido entusiásticamente todos los movimientos estéticos e intelectuales que prometían una tregua a nuestro devastador aburrimiento. En su momento hicimos nuestros los enigmas de los simbolistas y los éxtasis de los prerrafaelistas, pero cada nuevo estado de ánimo perdía muy pronto su divertida novedad y atractivo. Solo la filosofía pesimista de los decadentes podía ayudarnos, y solo la encontramos poderosa aumentando gradualmente la hondura y perversidad de nuestras penetraciones. Baudelaire y Huysmans perdieron muy pronto todo encanto, hasta que finalmente solo nos quedaron los estímulos directos de las experiencias y aventuras más antinaturales. Fue la espantosa necesidad de emoción lo que nos movió finalmente a emprender este derrotero detestable, que aún en mi actual terror menciono con vergüenza y timidez. Este ultraje humano espantoso y extremo, que es la práctica abominable de saquear sepulturas. No puedo revelar los detalles de nuestras espantosas expediciones, ni catalogar, siquiera parcialmente, los peores trofeos que adornan el espantoso museo que montamos en el gran edificio de piedra donde vivíamos solos y sin servidumbre. Nuestro museo era un lugar blasfemo e inimaginable en el que, con el gusto satánico de coleccionistas neuróticos, habíamos reunido un universo de terror y descomposición destinado a hacer vibrar nuestra hastiada sensibilidad. Era una habitación secreta, situada muy, muy abajo, en el subsuelo, donde enormes demonios alados, esculpidos en basalto y en ónice, vomitaban de sus grandes bocas una luz espectral, verde y naranja, y ocultos tubos neumáticos imprimían calidoscópicas danzas de la muerte a las filas de seres sangrientos y macabros que, cogidos de la mano, había bordados en los voluminosos y negros tapices. Por esos tubos entraban, cuando así lo queríamos, los olores que nuestro ánimo apeteciera. Unas veces era el perfume de pálidos lirios funerarios, otras el hipnótico incienso de imaginados santuarios orientales consagrados a regios difuntos, y otras, cómo me estremece el recordarlo, el espantoso, mareante hedor de sepulturas exhumadas. Alrededor de los muros de esta cámara repugnante se alineaban cajas de antiguas momias alternadas con cadáveres de aspecto atractivo y con toda la apariencia de vida, perfectamente disecados y curados por el arte de la taxidermia, y lápidas sustraídas de los más viejos cementerios del mundo. Los nichos, aquí y allá, contenían cráneos de todas clases y cabezas preservadas en diversos grados de disolución. Allí podían encontrarse calvas descompuestas de nobles famosos y cabezas frescas y doradas de niños recién enterrados. Había estatuas, todas de temas diabólicos, algunas ejecutadas por Saint John y yo mismo. Una carpeta hecha con piel humana curtida contenía ciertos dibujos secretos y abominables que, según se decía, había ejecutado Goya, aunque
no se había atrevido a reconocerlos como suyos. Había nauseabundos instrumentos musicales de cuerda, de latón y de madera, con los que Saint John y yo producíamos a veces disonancias de exquisita morbosidad y espantosa cacofonía, mientras que en una multitud de armarios de ébano taraseado descansaba la más increíble e inimaginable variedad de trofeos sepulcrales, jamás reunidos por la locura y la perversidad humanas. Pero de este botín en particular no debo hablar. Gracias a Dios, tuve el valor de destruirlo mucho antes de pensar en el suicidio. Las excursiones depredadoras en las que recogimos nuestros abominables tesoros fueron siempre acontecimientos artísticamente memorables. No éramos vulgares profanadores, sino que actuábamos tan solo de acuerdo con determinados estados de ánimo, paisaje, ambiente, época del año y fase de la luna. Estos pasatiempos eran para nosotros la más exquisita forma de expresión estética y poníamos en cada detalle un meticuloso cuidado técnico. Una hora inapropiada, un efecto de luz desentonado o una manipulación torpe de la tierra húmeda destruirían para nosotros esa vibración extática consiguiente a la exhumación de un siniestro y burlesco secreto de la tierra. Nuestra búsqueda de escenarios originales y de condiciones emocionantes era febril e inaccesible. Saint John era siempre el que iba adelante, y fue él quien abrió la marcha finalmente hacia ese lugar detestable que nos acarrió nuestra espantosa e inevitable condenación. Pero, ¿qué maligna fatalidad nos atrajo a aquel terrible cementerio holandés? Creo que fueron los oscuros rumores y leyendas, las historias que había allí enterrado desde hacía siglos alguien que en sus tiempos había sido también profanador y había robado un objeto poderoso de un sepulcro excepcional. Aún puedo recordar la escena en estos momentos finales. La pálida luna otoñal iluminaba las sepulturas, proyectando largas, horribles sombras. Los árboles grotescos, lúgubremente inclinados para rozar la yerba descuidada y las gastadas losas. Vastas regiones de murciélagos asombrosamente gigantescos que volaban por delante de la luna, la antigua iglesia invadida por la maleza, apuntando su dedo inmenso y espectral hacia un cielo lívido, insectos fosforescentes que danzaban como fuegos fatuos bajo los techos en un lejano rincón, el olor a moho, a vegetación y a cosas menos explicables, entremezclándose débilmente en la brisa de la noche que venía de ciénagas y mares lejanos, y, lo peor de todo, el ladrido débil y profundo de un sabueso gigantesco que no alcanzábamos a ver ni a localizar su dirección. Al oír esta especie de ladrido nos estremecimos, recordando las historias de los campesinos, pues aquel a quien buscábamos había sido encontrado hacía siglos en ese mismísimo lugar, destrozado y mutilado por las garras y los dientes de alguna bestia atroz. Recuerdo cómo excavamos la tumba del profanador con nuestras palas y cómo nos emocionaba imaginarnos a nosotros mismos, la sepultura, la pálida luna observándonos, las sombras horribles, los árboles grotescos, los murciélagos enormes, la antigua iglesia, la danza de los fuegos fatuos, los olores nauseabundos, el blando gemido del viento y el extraño, casi inaudible ladrido, imposible de localizar, de cuya existencia objetiva apenas estábamos seguros. Entonces tropezamos con una sustancia más dura que la húmeda tierra y descubrimos una caja oblonga y podrida, incrustada de sedimentos minerales de la tierra tanto tiempo sin turbar. Era increíblemente resistente, pero tan vieja que al fin conseguimos abrirla con una palanca y deleitar nuestra mirada con su contenido.
Eran muchas, asombrosamente muchas, las cosas que allí quedaban, a pesar de los 500 años transcurridos. El esqueleto, aunque aplastado en algunos sitios por las mandíbulas de la bestia que lo había matado, se conservaba unido con sorprendente firmeza, y nos recreamos contemplando la blanca y limpia calavera con sus dientes largos y firmes, y unas cuencas que en otro tiempo brillaron con macabra fiebre, igual que las nuestras. En el ataúd había un amuleto de curioso y exótico diseño que al parecer había llevado el difunto alrededor del cuello. Tenía la figura convencional de un sabueso alado o esfinge de rostro semicanino, en postura agachada, tallado exquisitamente a la manera antigua y oriental en un trozo de jade verde. La expresión de sus rasgos era en extremo repugnante y sugería a un tiempo la muerte, la bestialidad y la malevolencia. Alrededor de la base había una inscripción en caracteres que ni Saint John ni yo pudimos identificar, y debajo, como el sello del artesano, tenía grabada una grotesca y formidable calavera. En cuanto descubrimos el amuleto, comprendimos que debía ser nuestro, que este tesoro era el único tributo lógico que nos correspondía de aquella sepultura secular. Aun cuando sus contornos fuesen extraños, deseamos poseerlo, pero al examinarlo con más atención, vimos que no nos era completamente desconocido. Por supuesto, era distinto del arte y la literatura que todos los lectores normales y equilibrados conocen, pero nosotros lo reconocimos como el ser al que alude el prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Asred, el espantoso símbolo anímico del culto a los devoradores de cadáveres practicado en la inaccesible Leng, en el Asia Central. Demasiado bien podíamos reconocer los rasgos descritos por el viejo demonólogo árabe, rasgos, dice él, tomados de cierta manifestación oscura y supranatural de las almas de quienes turbaron y royeron a los muertos. Nos apoderamos del objeto de jade verde, echamos una última mirada al rostro blanco y cavernoso de su dueño, y cubrimos la sepultura dejándola como antes. Mientras nos alejábamos apresuradamente del odioso lugar, con el amuleto robado en el bolsillo de Saint John, nos pareció ver descender la bandada de murciélagos sobre la tierra que acabábamos de desvalijar, como buscando algún alimento impío y maldito. Pero la luna era pálida y débil y no estábamos seguros. Y al día siguiente, cuando zarpamos de Holanda rumbo a nuestro país, nos pareció oír otra vez el ladrido débil y lejano de un sabueso gigantesco en el horizonte. Pero el viento gemía lúgubre y triste y no pudimos estar seguros. Menos de una semana después de nuestro regreso a Inglaterra, empezaron a suceder cosas extrañas. Vivíamos como reclusos, sin amigos, solos, sin criados, en unas pocas habitaciones de una antigua casa solariega, situada en un páramo inhóspito y poco frecuentado, de modo que rara vez turbaba nuestra puerta la llamada del visitante. Ahora, sin embargo, empezó a turbarnos lo que parecía ser un frecuente manotear en la oscuridad, no solo en las puertas, sino también en las ventanas, tanto en las de arriba como en las de abajo. Una de las veces nos dio la impresión de que un cuerpo grande, opaco, oscurecía la ventana de la biblioteca por la que penetraba la luz de la luna, y otra, creímos oír un aleteo no lejos del edificio. En ambas ocasiones salimos a inspeccionar, pero no vimos nada, y empezamos a atribuir todos estos fenómenos a nuestra imaginación que prolongaban nuestros oídos los ladridos débiles y lejanos que nos pareció escuchar en el cementerio holandés. El amuleto de jade descansaba ahora en un nicho de nuestro museo y a veces encendíamos velas de extrañas fragancias ante él. En el Necronomicon de Abdul al-Asred nos enteramos de muchas de sus propiedades y de la relación existente entre las almas de los espectros
y los objetos que las simbolizaban, y lo que leímos nos llenó de inquietud. Entonces llegó el terror. La noche del 29 de septiembre de 1900, oí un golpe en la puerta de mi habitación. Imaginando que era Saint John, le grité que entrara, pero me contestó una carcajada estridente. No había nadie en el corredor. Cuando saqué a Saint John de su sueño, declaró que ignoraba por completo lo sucedido y se sintió tan preocupado como yo. Fue la noche en que los débiles y distantes ladridos del páramo se convirtieron para nosotros en una realidad cierta y pavorosa. 4 días más tarde, mientras estábamos en nuestro museo, nos llegó un ruido apagado, cauteloso, como si arañasen en la puerta que conducía a la escalera secreta de la biblioteca. Nuestra alarma ahora se dividió porque, además de nuestro miedo a lo desconocido, vivíamos siempre con el temor de que se descubriese nuestra horrenda colección. Apagamos todas las luces, nos acercamos a la puerta y la abrimos de golpe. En ese instante, notamos una inexplicable ráfaga de viento y oímos como alejándose una extraña mezcla de susurros, risas contenidas y murmullos articulados. No tratamos de determinar si estábamos locos, soñando o en nuestros cabales. Solo nos dimos cuenta, con la más negra de las inquietudes, que los murmullos, aparentemente inmateriales, eran sin dudas en holandés. En adelante vivimos sumidos en un horror y una fascinación cada vez mayores. Casi siempre nos aferramos a la teoría de que nos estábamos volviendo locos los dos a causa de nuestra vida de emociones antinaturales, pero a veces nos complacía más considerarnos víctimas de algún destino oscuro y terrible. Las manifestaciones extrañas eran ahora demasiado frecuentes para poderlas enumerar. Nuestra única casa parecía cobrar vida con la presencia de algún ser maligno cuya naturaleza no nos era posible determinar, y cada noche nos llegaban aquellos ladridos demoníacos que el viento traía del páramo, más fuertes cada vez. El 29 de octubre encontramos en la tierra blanda, debajo de la ventana de la biblioteca, una serie de huellas de pisadas absolutamente indescriptibles. Eran tan desconcertantes como las hordas de enormes murciélagos que revoleaban en torno a la casa solariega en creciente e inusitado número. El horror llegó a su culminación la noche del 18 de noviembre, en que fue atacado Saint John cuando regresaba de una lúgubre estación de ferrocarril por una bestia espantosa y carnívora que le despedazó. Sus gritos llegaron hasta la casa y acudí corriendo al lugar del suceso, a tiempo de oír el batir alas y ver recortarse vagamente un ser negro y brumoso contra el disco naciente de la luna. Mi amigo estaba agonizando cuando le hablé y no pudo contestarme de manera coherente. Todo lo que consiguió fue susurrar el amuleto, el maldito amuleto, y expiró, hecho un amasijo inerte de carne despedazada. Le enterré al día siguiente, a medianoche, en uno de nuestros jardines abandonados, y leí sobre su cadáver uno de los ritos infernales que tanto le habían gustado a él en vida. Y al pronunciar la última frase, oí a lo lejos, en el páramo, los débiles ladridos de un sabueso gigantesco. Había salido la luna, pero no me atreví a mirarla, y al ver saltar de montículo en montículo, en el páramo débilmente iluminado, una sombra confusa, cerré los ojos y me arrojé al suelo boca abajo. Cuando me levanté, temblando, no sé cuánto tiempo después, regresé a casa tambaleante e hice una espantosa reverencia ante el entronizado amuleto de jade verde. Temeroso ahora de vivir solo en la antigua casa del páramo, me marché a Londres al día siguiente, llevándome conmigo el amuleto, y después de quemar y enterrar el resto de la impía colección del museo. Pero 3 noches después volví a oír los ladridos,
y antes de que transcurriese una semana, sentí que unos ojos extraños me miraban en cuanto oscurecía. Una noche, mientras paseaba por el dique Victoria, respirando un poco de aire fresco, observé que una forma negra oscurecía uno de los reflejos de los faroles en el agua. Sopló una ráfaga de viento más fuerte que la brisa nocturna y comprendí que no tardaría en sucederme lo mismo que a Saint John. Al día siguiente envolví cuidadosamente el amuleto de jade verde y embarqué para Holanda. No sabía qué misericordia podría conseguir restituyendo ese objeto a su dormido y silencioso propietario, pero intuía que debía hacer algo que fuese consecuente. ¿Qué era el sabueso y por qué me perseguía? Eran cuestiones vagas aún, pero había oído los ladridos por primera vez en aquel antiguo cementerio, y todos los sucesos siguientes, incluidas las palabras de Saint John al morir, me habían servido para relacionar la maldición con el robo del amuleto, así que me hundí en el más profundo abismo de la desesperación cuando, en una posada de Rotterdam, descubrí que los ladrones me habían despojado de mi único medio de salvación. Esa noche los ladridos sonaron muy fuertes y por la mañana me enteré por los periódicos de que en el barrio más ruin de la ciudad se había cometido una horrible fechoría. La chusma estaba aterrada, ya que en una de las casas se había abatido una muerte roja más espantosa que ninguno de los crímenes cometidos hasta entonces en la vecindad. En una miserable guarida de ladrones, una familia entera había sido despedazada por un ser desconocido que no había dejado rastro. Los que vivían cerca de allí habían oído durante toda la noche unos ladridos débiles, profundos, insistentes, como de un sabueso gigantesco. Así que, por último, fui al impío cementerio, donde una pálida luz invernal proyectaba sombras espantosas. Los árboles deshojados se inclinaban lúgubremente para rozar la hierba marchita y las lápidas agrietadas. La iglesia, cubierta de hiedra, apuntaba su dedo sarcástico hacia un cielo hostil, y la brisa de la noche aullaba locamente por encima de las ciénagas heladas y los mares glaciares. Los ladridos sonaban ahora muy débiles y cesaron por completo cuando llegué ante la antigua sepultura que anteriormente había violado y ahuyenté la horda inusitada de murciélagos que había estado cerniéndose por encima de ella. No sé a qué había ido, si no era a rezar o a balbucear súplicas insensatas y disculpas al ser impasible y blanco que yacía en su interior. Fueran cuales fuesen los motivos, ataqué la tierra semihelada con desesperación, en parte mía y en parte debida a una fuerza irresistible ajena a mí. La excavación resultó más sencilla de lo que esperaba, aunque en determinado momento me interrumpió un incidente singular. Un buitre flaco que descendió del frío cielo, increíblemente veloz, y picoteó frenético la tierra de la sepultura hasta que lo maté de un golpe con la pala. Por último, llegué a la caja oblonga y podrida y quité la tapa nitrosa. Este fue el último acto consciente que ejecuté, porque, acurrucado en el interior del ataúd secular y abrazado por un apretado séquito de enormes, nervudos y dormidos murciélagos, yacía el ser al que habíamos robado mi amigo y yo, no limpio y plácido como lo habíamos visto anteriormente, sino cubierto de cuajarones de sangre y horribles jirones de carne y de pelo, mirándome de manera consciente con sus cuencas fosforescentes y sus afiladas fauces sanguinolientas y entreabiertas, sonriendo
ante mi inevitable condenación. Y cuando de aquellas fauces brotó un ladrido profundo y sardónico, como de un gigantesco sabueso, y vi que en su zarpa inmunda y sangrienta sujetaba el amuleto extraviado y fatal de jade verde, proferí un grito y eché a correr insensatamente, y mis gritos se convirtieron muy pronto en histéricos accesos de risa. La locura cabalga sobre el viento de las estrellas. Sus garras y sus uñas se afilan en centenares de cadáveres. Una muerte goteante cabalga sobre una bacanal de murciélagos surgidos de las ruinas nocturnas de los templos sepultados de Belial. Bien, mientras los ladridos de esta monstruosidad muerta y descarnada aumentan más y más, y los furtivos aleteos de esas bestias extrañas describen círculos más estrechos cada vez, me procuraré con mi revólver el olvido, que es mi único refugio ante esta monstruosidad innominada e innominable.